Voy a hablar de tres intelectuales, uno de ellos en la transición de la edad moderna, al final de la edad moderna europea y el comienzo de la edad contemporánea, el siglo XIX, y los otros dos en el ámbito de la lógica y la matemática, que fueron muy importantes tanto en Gran Bretaña como en Francia, y el ejemplo de la transición entre la edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea fue algo extraño, aunque no tan extraño, porque, bueno, ahora voy a explicar y voy a explicar la relación que hubo con un ejemplo que hubo aquí en España, también en el siglo XIX. El término silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos premisas, mayor y menor, y una conclusión. Si las dos primeras afirmaciones son ciertas o coinciden, la conclusión se deduce de manera obligatoria y lógica. Este término fue creado por uno de los filósofos más importantes del comienzo de la filosofía y de las ciencias sociales, como fue Aristóteles, junto con Platón. Pero claro, el término silogismo en realidad son un razonamiento deductivo. Se lleva a cabo a través de las dos premisas. Por un lado, es mayor y menor, y si con ello tiene una conclusión. Si las dos primeras coinciden, tanto la mayor como la menor, en ese ámbito de razonamiento deductivo, la conclusión tiene que ser correcta, cierta. Entonces ya es obligatoria y lógica. Si no, pues hay que realizar otra forma de pensamiento para abrirlo y modificarlo. Seguramente que si yo comento un ejemplo que a lo mejor nadie lo sabe, fue lo de Concepción Arenal o el ejemplo de Concepción Arenal. Concepción Arenal fue una de las mujeres intelectuales más importantes del ámbito del siglo XIX en la literatura, bueno, en el ámbito cultural español. Primeramente porque ella fue abogada y no tuvo tanto, bueno, no tuvo tanta facilidad para acceder a la universidad como por ejemplo Emilia Pardo Bazán, que Emilia Pardo Bazán se la conoce como escritora, pero que tampoco. Bueno, pues el ejemplo de Concepción Arenal me vale para este ejemplo británico. Antes voy a hablar de ella, que primeramente ella se disfrazó de hombre ya por el siglo XIX en la universidad, o una de las universidades muy pocas que existían en aquel momento en, en Madrid y sobre todo en España y sobre bueno, pues en la capital. Y ella misma se disfrazó de hombre con el objetivo de aprender igual que los hombres. Y bueno, pues finalmente, desgraciadamente, fue descubierta por el rectorado y tuvo que realizar un examen. Lo realizó fenomenal, demostró que tenía las mismas capacidades y cualidades que cualquier hombre. Y a partir de ahí dejó una huella imprescindible e importante en la literatura, bueno, en la literatura. Ella fue abogada en el ámbito de las ciencias sociales de España y de la cultura también madrileña. Bueno, pues el ejemplo de James Berry, que fue doctor, él fue cirujano del ejército británico. Él nació en Belfast, en Irlanda del Norte. Y los datos no hay muchos sobre él, son muy escasos y difícil de separar si esto fue una realidad o un mito o simplemente una especulación. No está muy claro, porque en realidad el nombre suyo real era el de una mujer. Ella se llamaba Margaret Anne Buckley. Y claro, la pregunta es si puede ser que sea mito, real, no real, si se llevó a cabo una especulación histórica. Y entonces esto da lugar a tantas especulaciones, tantas formas de mitos o incluso propias realidades que hay en torno a figuras. No se sabe muy bien y bueno, pues la pregunta es que queda casi en especulativa toda. ¿Pudo ser pionera en el ámbito científico de las mujeres dentro de la edad moderna y en el comienzo ya de la contemporánea, en el siglo XIX, en la cultura británica? Pudo ser. Fue fue irreal, fue un mito. Pues ahí ya está más complicado, pero bueno, todo en la historia, como los mitos, las leyendas quedan en el ámbito de las ciencias sociales, pues ahí están dentro de este pensamiento, pues del conjunto de lo que es la historia, la filosofía y el arte en su conjunto. John Bean fue matemático y lógico británico, a quien se le debieron los diagramas que llevan su nombre, que son los diagramas de Bean, que permiten además una comprobación de la verdad o falsedad de un silogismo. El silogismo es lo que habló Aristóteles de que hay dos premisas, mayor, menor, unida a ello una conclusión, y si todo está correcto, se lleva a cabo de forma deductiva, o lógica y de forma obligatoria.
Una de sus obras es Los principios de la lógica empírica o inductiva, de 1869. El propio John Bean iba para sacerdote. Su familia era tan piadosa que con 25 años se incorporó al sacerdocio. Con casi 30 comenzó a dar, o se convirtió en docente. Finalmente, a los casi 40 años, dejó la religión, el sacerdocio, y se dedicó al ámbito de la docencia pues, todo el resto de su vida laboral. Ernst Zemmelo fue matemático alemán, fue profesor en Zúrich, primeramente luego ejerció la docencia en el ámbito privado, más tarde también ejerció como profesor numerario en la Universidad de Friburgo desde 1946 hasta su muerte. Y la teoría de los conjuntos, que es la primera de todas las teorías que se ha propuesto a lo largo de la historia, para la cual se propuso 7 axiomas. El de extensionalidad, el de conjuntos elementales, el de separación, el de conjunto potencia, el de unión, el de elección y el de infinitud. ¿Y qué es un axioma? Es una verdad base que acepta como cierta sin necesitar una prueba, como el principio de que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, sirviendo de cimiento para construir teorías y ciencias formales. Es decir, un axioma en realidad es una manera de decir esto es verdad porque es así y ya está, y punto. Y si hay dos formas que son iguales, la tercera se une y da lugar a que todo ese conjunto, por ejemplo, es igual. Que sería, por ejemplo, en el ámbito de las matemáticas, los triángulos. El triángulo tiene tres lados iguales, el cuadrado igual. El rectángulo no, pero si se ve de una manera tiene dos iguales, claro, pero es diferente. Pero es que en realidad se podría poner ese ejemplo, aunque no tanto, porque eso en realidad sí que valdría en el ámbito a lo mejor del triángulo, porque un triángulo tiene tres lados de la misma medida, o son iguales, y un cuadrado tiene cuatro lados iguales. A diferencia de un triángulo, bueno, un rombo también es un cuadrado, que tiene los mismos lados iguales, aunque de una manera pues, tiene un rombo, tiene los mismos lados, los lados de forma igual aunque sea otra figura geométrica, por ejemplo, pero en cambio un trapecio no, o un trapezoide tampoco, que son al final por diferentes formas. Pero vamos, que el axioma en realidad lo que propone es una teoría de que esto es verídico tal y que es así, y que si dos puntos se unen, el tercero, porque sí se tiene que unir entre sí, entre ellos, y tiene que dar lugar a una veracidad correcta en eso. Una de las obras de Ernest Semmelweis, aunque más que de las obras fue uno de los artículos que realizó, es sobre números límites y esferas de conjuntos de 1930, que en realidad el propio Ernest Semmelweis se dedicó a realizar bueno, pues, artículos y publicó varios artículos antes de convertirse, o bueno, ser más que convertirse en docente. Así que con ello finalizo, comentar que si historiador, si os gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar el ejemplo británico que era femenino, su nombre en realidad, y luego se convirtió en el doctor eh, James, y bueno, pues dio lugar a que James Barry se convirtiese en realidad es algo mito. Y los dos últimos ejemplos sí que son importantes porque fueron figuras conocidas, no en España, pero sí en Europa, y que dejaron un legado en el ámbito científico importantísimo dentro de la propia cultura occidental. Así que comento que sois historiadores, si os parece interesante darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito nuevos historiadores y ya nos vemos en el próximo.